Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del tema de actividades económicas en el Perú. ¿Ya? Vamos a adentrarnos a hablar acerca de las principales actividades económicas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos en nuestro país y de cuáles son las problemáticas principales, pues, que ha generado cada una de ellas. ¿Ya? Antes de hablar acerca de esas actividades económicas, obviamente nosotros tendríamos que definir qué son las actividades económicas, ¿no? Las actividades económicas obviamente son todas aquellas actividades que desarrolla el hombre para poder satisfacer sus diversas necesidades, ¿no? Ahora, dentro de las actividades económicas vamos a encontrar pues a la agricultura, la minería, la ganadería, la pesca, el comercio, ¿no? El turismo, etcétera, etcétera. Pero debemos saber que estas actividades económicas se van a clasificar en tres grandes sectores, ¿ya? ¿Cuáles serían esos sectores? Bueno, tenemos al sector primario, ¿ya? Al sector secundario y al sector terciario de las actividades económicas. El sector primario se va a caracterizar porque en ella vamos a encontrar a todas aquellas actividades que se van a desarrollar vinculándonos directamente con la naturaleza, o sea, obteniendo los productos de la naturaleza, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, podemos hablar de la agricultura, la ganadería, como ustedes están notando por acá, la pesca y también la minería, ¿no? Aquí inclusive podríamos hablar de la deforestación, ¿ya? Pero también a su vez debemos saber que estas actividades económicas del sector primario se clasifican en dos grupos como vemos acá. Uno que vendrían a ser las actividades productivas y la otra que vendrían a ser las actividades extractivas. Las actividades productivas se van a caracterizar porque, como su mismo nombre lo dice, aquí vamos a encontrar a todas aquellas actividades en las que el hombre interviene directamente para producir, ¿no? Ya sea pues el alimento o la materia prima que más adelante se va a utilizar para una actividad industrial, ¿ya? Dentro de esas actividades productivas vamos a encontrar, por ejemplo, la agricultura, ¿ya? Vamos a encontrar también a la ganadería. Productivas, ¿por qué? Porque te darás cuenta que el hombre directamente interviene, ¿no? El hombre, por ejemplo, tiene que regar el campo, tiene que abonar el campo, tiene que estar ahí en el proceso de la siembra, en el proceso de la cosecha. En el caso de la ganadería igual, tiene que proteger al ganado, tiene que cuidarlo, cada cierto tiempo esquilarlo, etcétera, ¿no? Es así como se desarrollan las dos actividades productivas, con el trabajo constante, permanente, de parte del hombre. En cambio, las actividades extractivas son aquellas que se caracterizan porque se va a extraer de la misma naturaleza directamente, sin ningún trabajo, digamos así, ¿no? De estar pues pelando porque se reproduzca, ¿no? Se va a extraer directamente de la naturaleza aquel recurso, ¿no? Por ejemplo, dentro de las actividades extractivas estaría la pesca, ¿ya? La pesca es una actividad muy importante en nuestro país, ¿no? Tuvimos periodos de auge, de bonanza de pesca, como fueron los años 50, 60, 70 del siglo XX, en la que nosotros llegamos a exportar miles de toneladas de pescado, específicamente se extraía una especie en particular que era la anchoveta, que era utilizada para elaborar aceite y harina de pescado, ¿correcto? Pero sucede pues que el excesivo aprovechamiento de este recurso generó la casi total desaparición de algunas ciertas especies en el mar, ¿no? Eso puso en alerta, obviamente, las autoridades que ordenaron la veda, ¿no? La veda, pues, quiere decir un alto, paren, ¿no? No pueden seguir extrayendo a la misma especie o al mismo recurso porque si no se va a agotar o va a desaparecer, ¿ya? Así estuvo en veda la extracción de anchoveta durante buen tiempo en nuestro país, ¿ya? Eso lo vamos a ampliar cuando nosotros toquemos el tema de pesca más adelante. La minería también es una actividad del sector primario de tipo extractivo, ¿no? Obviamente hay necesidad de dar con, ¿no? con el hallazgo, en este caso del yacimiento, para poder extraer los recursos que luego van a ser procesados, ¿no? Entonces, no olviden ustedes que en el sector primario tenemos dos grupos de actividades económicas, las productivas y las extractivas. Profesora, ¿y la deforestación dónde entraría? ¿En el grupo de actividades productivas o extractivas? Obviamente también la deforestación
que, ¿no?, es una actividad usada para, por ejemplo, llevar a cabo, ¿no?, el desarrollo de la industria del papel. Esta actividad también forma parte del grupo de actividades extractivas, ¿ya? El segundo sector que nosotros vamos a encontrar dentro de las actividades económicas sería el sector secundario. Este sector se va a caracterizar, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar actividades que se caracterizan porque van a transformar la materia prima, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, a base de leche van a obtener otros productos, ¿no?, que son sus derivados, como por ejemplo la mantequilla, el queso, al igual que el yogur, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del sector secundario vamos a ver que se procesa la materia prima y posteriormente pues se traslada este producto ya acabado lógicamente al consumidor. Dentro, pero, del sector secundario, ¿qué actividad vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la industria, ¿ya?, a la actividad industrial, ¿correcto? Porque si hablamos de transformar materias primas, pues ese proceso lo lleva a cabo la actividad industrial. Ahora, si hablamos nosotros de industria, tenemos que considerar que hay tres tipos de industria. Tenemos industria ligera, industria mediana e industria pesada, ¿ya? La industria ligera está vinculada con lo que sería la primera etapa del procesamiento de la materia prima para la elaboración de lo que sería, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Como sería aquí en la industria ligera, por ejemplo, la industria láctea, ¿no?, la industria molinera, que básicamente va a permitir, ¿no?, abastecer la demanda de la población, ¿no?, principalmente la demanda de alimentación. Tenemos también a la industria mediana, dentro de la cual, por ejemplo, podríamos incluir a lo que es la industria de la construcción, dentro de ello, ¿no?, fábricas que elaboran, por ejemplo, materiales para la construcción, ¿no?, fábricas de pinturas, de tubos de PVC, entre otras cosas más. Pero también tenemos a la industria pesada, que es la industria más grande que se desarrolla en nuestro país y que consiste en, tras el retiro de la materia prima, como por ejemplo los minerales, ¿no?, procesarlos, limpiarlos para luego ser comercializados, ¿ya? Dentro de esta industria pesada, por ejemplo, estaría pues lo que es la actividad minera en su segunda etapa, ¿ya? Y también tenemos así al sector terciario o el sector de servicio, que va a estar conformado por todas aquellas actividades que proporcionan servicio a la población, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, encontramos al comercio, al turismo, al sector salud, por ejemplo, al sector educación, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, todas estas actividades que estamos viendo por acá, sumado al al sistema financiero, al transporte, todas estas actividades están vinculadas con la prestación de servicio. ¿Y saben qué, muchachos? Este sector terciario es el sector que abarca al mayor porcentaje de la población económicamente activa en nuestro país. Aunque, obviamente, en los últimos tiempos, debido al problema, pues, que estamos sufriendo, no solo aquí en el Perú, sino a nivel mundial, es este sector, el sector terciario, el que más se ha visto golpeado en todo el proceso de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, se redujeron las actividades comerciales, lo cual obviamente provocó, pues, una gran cantidad de desempleo. Igual el turismo se ha suspendido casi en su totalidad hasta hoy en día, ¿no es verdad? Y eso también ha afectado grandemente a muchas regiones que viven a base del turismo. El sector salud, por supuesto, es el que más pues ha tenido que trabajar en todo este proceso. La educación se ha tenido que reinventar, ¿no es verdad?, a través de un formato virtual, cosa que no se esperaba, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años atrás conversar con un grupo de colegas y decíamos que en algunos años la educación pues va a ser de tipo virtual, ¿no? Las clases en aulas ya no se van a dar, van a terminar siendo desplazadas por educación virtual. Pero en aquellos años, estoy hablando de hace unos 10 años más o menos atrás, ninguno de nosotros imaginaba pues que iba a ocurrir pues un problema de salud a nivel mundial, que nos obligó a los maestros, al igual que también a ustedes, los estudiantes, a inmediatamente adaptarnos a esta tecnología para de esa manera facilitar el proceso de la enseñanza. ¿No es así? Entonces, no te olvides que tenemos tres sectores dentro de lo que es la economía, ¿no? Tenemos al sector primario, al sector secundario y al sector terciario. Nosotros vamos a ir trabajando en ese orden, ¿ya?
Las primeras actividades económicas que vamos a desarrollar, que vamos a aprender, corresponderán al sector primario, ¿ya? Dentro de ellas vamos a hablar acerca de la minería, de la agricultura, de la ganadería también, de la pesca, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que más o menos vamos a abarcar en toda esta temporada del segundo bimestre, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar hablando respecto de lo que vendría a ser la minería, ¿ya? Veamos por aquí qué cosa es la minería. Dice, es la actividad en la que el hombre extrae los minerales, los cuales pueden ser metálicos, no metálicos, o también podemos hablar de combustibles fósiles, ¿no es verdad? Ahora, la minería, chicos, es una de las actividades más importantes que se desarrolla en el mundo entero. El Perú también es un país minero, ¿no? Ha desarrollado intensamente esta actividad en los últimos tiempos y de eso vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿correcto? Ahora, cuando nosotros decimos que hay diferentes tipos de minerales, podemos mencionar a minerales metálicos, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc, el plomo, como ustedes están viendo por acá, entre otros minerales más, ¿no? También tenemos minerales no metálicos, como vendría a ser la sal, la caliza, la arena, los fosfatos, el mármol, etcétera. El primer caso, por ejemplo, de minerales metálicos, oro, plata, cobre, zinc, ¿en dónde se van a encontrar? Gran parte de estos minerales se hallan en el mundo entero, chicos, en los grandes sistemas montañosos, en las grandes cordilleras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, la cordillera de los Andes es justamente aquella zona que tiene abundante riqueza minera que se extrae pues de manera bastante frecuente, ¿no? En cambio, si nosotros hablamos de los minerales no metálicos, por ejemplo, arena, caliza, sal, fosfato, mármol, etcétera, generalmente estos minerales no metálicos son empleados para lo que vendría a ser la industria de la construcción. El mármol, por ejemplo, ¿no? Para la industria de la construcción, que es un producto sumamente costoso. ¿No es así? La caliza, la arena, por ejemplo, se utiliza muchísimo para lo que sería pues la fabricación de lo que nosotros conocemos comúnmente, por ejemplo, como el cemento, ¿ya? Los fosfatos, ¿no? Son una serie de minerales no metálicos que son también muy utilizados para la actividad industrial, ¿ya? Y dentro de los minerales orgánicos, pues vamos a encontrar aquellos que han sido producto de la descomposición de restos fósiles. Por ejemplo, ahí tenemos al petróleo, tenemos al gas natural, ¿no es verdad? Y también al carbón mineral. Estos minerales, chicos, abundan en el Perú. Eh, tenemos reservas de petróleo, principalmente en la selva de nuestro país, por si acaso. ¿Ya? Si me preguntaran a mí de qué lugar del Perú se extrae el mayor volumen de petróleo, la respuesta sería de la selva peruana. ¿Ya? Aunque mucho de este petróleo extraído de la selva tiene que ser trasladado hacia la costa para que pueda ser, digamos, procesado. ¿Ya? Existen en la costa refinerías importantes, como por ejemplo en el norte del Perú, en el departamento de Piura. Ahí está la refinería de lo que es La Brea y Pariñas. Tenemos en el caso de Lima y el Callao refinerías como en La Pampilla, en la zona de Ventanilla, Conchán en la zona sur de Lima, ¿no? En lo que es pues la zona de Lurín, ¿ya? Y es a esos lugares a donde llega pues el petróleo para que pueda ser procesado, refinado, como dice su nombre, para que luego pueda ser comercializado. ¿Ya? En el caso de gas natural, tenemos gas natural en el interior de nuestro país. Por ejemplo, uno de los lotes más grandes de gas natural que se ha explotado desde ya hace algunos años atrás en el Perú, vendría a ser pues en el Cusco, en la localidad de La Convención, ¿ya? Y también tenemos carbón mineral, lo cual también se emplea ciertamente en lo que sería la actividad industrial. ¿Por qué es importante la actividad minera? ¿No? Preguntarás tú, ¿no? Profesora, ¿cuál es la importancia de la minería? Bueno, es una actividad muy importante porque contribuye, miren chicos, al desarrollo productivo de un país, ¿ya? Pero debemos entender que la actividad minera debe ir vinculada, unida a lo que es el desarrollo industrial de ese país, ¿ya? O sea, por ejemplo, países como por ejemplo Estados Unidos o como China, son países mineros, ¿no? Son países que también impulsan la actividad minera, extraen recursos minerales de su suelo, de su territorio. Pero sucede que no solo lo extraen, sino luego
lo procesan, lo transforman a través de su actividad industrial, y eso obviamente genera muchas fuentes de trabajo, pero a la vez también genera producto acabado que puede ser industrializado en el mercado internacional. En el caso de nosotros, la situación es distinta. ¿El Perú es un país minero? Sí lo es, pero nosotros extraemos la materia prima, ¿ya? Lo podemos, ¿no?, procesar, ¿no?, conseguir, pues, a base de esos minerales, láminas, planchas, por ejemplo, ¿no? Podemos tratar el crudo, ¿no?, como es el caso del petróleo, pero una vez procesado en su primera etapa, se exporta. Se exporta como materia prima, ¿ya? Y es en otros países en donde se transforma esa materia prima, ese mineral, para generar, pues, tecnología, ¿no? Para generar, en este caso, maquinaria sofisticada. Te doy un ejemplo. Los tractores, de los que tanto se ha hablado en los últimos tiempos en esta campaña electoral, ¿no? Esos tractores que se utilizan para la agricultura, preguntan, ¿se fabrican aquí en el Perú? ¿Hay fábrica de tractores en el Perú? No lo hay. Pero la materia prima que se requiere para producir, para fabricar estos tractores, sí los tenemos, ¿no? Pero hay que esperar a que salga de Perú, se vaya a otro país, lo transformen allá y luego lo traigan aquí como ya una maquinaria acabada. Y eso genera, por supuesto, un costo muy alto. Profesora, pero nosotros vendemos oro, plata, ¿no? Y está bien. Bueno, pero el costo del producto es muy inferior, bastante bajo en comparación a que si procesáramos, transformáramos esa materia prima y obtuviéramos, por ejemplo, un tractor como el que estábamos comentando hace un rato. El costo ya transformado es sumamente elevado, y a eso es que tenemos que aplicar en nuestro país. No solamente extraer materia prima, sino a poder transformarla dentro de nuestro propio territorio. ¿Ya? Entonces, por aquí, ¿qué leemos? ¿No? Dice, la minería es una actividad importante porque contribuye al desarrollo productivo de un país en relación con su desarrollo industrial. Así que si nosotros no tenemos una minería ligada al desarrollo industrial, muy poco se va a poder desarrollar nuestro país. ¿Ya? Minería sí, pero minería ligada a la actividad industrial. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no?, que se impulse en el Perú. También dice, a partir de la minería, la industria provee de infraestructura energética y mecánica, ¿no? Dice, a las actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, infraestructura energética, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Los minerales orgánicos. Mecánica, ¿no? La maquinaria que comentábamos, como los tractores, etcétera, que se requiere, pues, para las otras actividades que se desarrollan en el Perú y en el mundo entero. O sea, los minerales que se extraen ahí se usan para la creación de máquinas. Así es, claro. Por ejemplo, si no, preguntémonos, ¿no? ¿Qué, qué materia prima se necesitará para fabricar un automóvil? ¿Qué materia prima se necesitará para fabricar una refrigeradora? ¿No? ¿Qué materia prima se necesitará para fabricar equipos como los equipos de celulares? ¿No? La carcasa de un celular, ¿no? El chip, ¿no? O, pues, por ejemplo, la memoria, qué sé yo. Si tú te das cuenta, todo eso está ligado a minerales, ¿sí o no? ¿Y tenemos esos minerales en el Perú? Sí los tenemos, ¿no? Gran parte de los minerales los tenemos en el Perú, pero lamentablemente solo los vendemos como materia prima, y es afuera en donde los países industrializados lo transforman, y luego transformado, obtenido el equipo, el aparato, nos lo venden. Por eso, pues, comprar un automóvil en el Perú es un lujo. ¿No es así? Profesora, bueno, yo tengo una camioneta, sí, pero muchos de los automóviles, de las camionetas que se adquieren, ¿no?, por parte de los sectores, como el sector de clase media o asalariado, lo compran, pero pagando por cuotas. ¿No es así? ¿Por qué? Porque es un costo alto el que tiene, ¿no? Imagínense que hubiera una fábrica de automóviles en el Perú. ¿Podría ser posible eso? Sí, pero va a depender mucho, pues, ¿no?, de qué política desarrolla el Estado peruano, ¿no? De en qué medida, ¿no?, los que nos gobiernan quieran impulsar el desarrollo de nuestro país. ¿Ya? Veamos por aquí cuáles son los países con mayor producción minera que hay en el mundo. ¿Ya? Vamos aquí, un ratito, ¿ya? A ver, la pregunta que hace su compañero Corso es, ¿qué sería del mundo sin minería? Bueno, la actividad minera, muchachos, es importante, porque como les he dicho hace un ratito, es la actividad minera la que provee de la materia prima para impulsar la actividad industrial, ¿no? Entonces, si hablamos de diferentes, ¿no?, equipos, por ejemplo, tú estás sentado frente a tu monitor,
estás sentado frente, ¿no? Pues, a la pantalla de tu laptop o tu tablet, qué sé yo. Esos equipos que tú estás utilizando requieren de minerales, ¿no? Requiere de materia prima proveniente del reino mineral. ¿Ya? Entonces, si no los tuviéramos, difícilmente, ¿no? Se podría desarrollar, ¿no? En este caso, el sistema de las comunicaciones, de la conexión, etcétera, ¿no? Incluso la energía eléctrica. La energía eléctrica, ¿cómo viaja al interior de tu vivienda? Sabemos que hay centrales hidroeléctricas, ¿sí o no? Que producen energía eléctrica, pero ¿cómo es que viaja al interior de tu vivienda esta energía eléctrica? A través de cables. ¿No es así? Tú pelas un cable, ¿qué es lo que hay al interior de ese cable? ¿No? Metal. Claro, hay metal. ¿Exactamente cuál? Ahí tenemos al cobre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el cobre es muy utilizado para poder, ¿no? Digamos, pues transportar la energía, ¿no? Eléctrica. Y el cobre lo tenemos aquí en el Perú, ¿no? Así que es muy importante la minería, ¿ya? Sin un planeta sin minería no podría impulsar su actividad industrial. Pero también aquí tenemos que entender algo, ¿no? Que si la minería se ha convertido hoy en día en una necesidad, debemos hacer pues una minería amigable, una minería que sea responsable, que no contamine en altas proporciones, ¿no es verdad? Que no afecte pues al medio ambiente, ¿no? Y eso es posible, profesora. Se puede reducir el impacto de la actividad minera en un país, pero eso va a depender mucho de las exigencias que hace, ¿no? O las demandas que hace un Estado, pues, respecto de esta actividad. ¿Ya? Ahora, veamos por aquí en esta imagen, chicos, miren, ¿qué es lo que vemos aquí en pantalla? Dice producción minera a nivel mundial. Aquí están los países, ¿no? Los países que desarrollan actividad minera grandemente, ¿no? O sea, no son todos, obviamente, ¿no? La minería se desarrolla en gran parte del mundo, pero vemos, por ejemplo, a China, ¿no? Como el primer productor de oro, de plomo, de zinc, estaño, hierro, molibdeno, entre otros minerales más. Ya, miren, entonces me preguntarán a mí, ¿quién es el mayor productor, ¿no? De minerales en el mundo? Yo digo China. Claro, porque también tiene un territorio muy grande, ¿no? Y porque también recordemos que dentro de parte del territorio de China se extiende pues la famosa cordillera del Himalaya, ¿sí o no? Entonces, las cordilleras, chicos, que ustedes saben que se han formado por desplazamiento de placas tectónicas, contienen en su interior una gran diversidad de minerales que son aprovechados para lo que ya hemos comentado. Pero también debemos saber que China no solo obtiene minerales de su territorio, sino que hay empresas chilenas, empresas estatales chilenas, que se han trasladado a otras partes del mundo, como por ejemplo el nuestro, ¿no? Que han instalado, digamos, zonas de explotación, de donde sacan, ¿no? Hierro y otro tipo de minerales, ¿ya? Tenemos también aquí a países como por ejemplo México, que es el primer productor de plata a nivel mundial, Chile, que sería el primer productor de cobre a nivel mundial. Veamos otros datos más, miren, respecto de lo que es la minería. ¿Ya? Miren por aquí. Vamos a ver aquí, miren, ¿quiénes son los mayores productores de oro en el mundo? Ya China. dijimos hace un rato, China, en primer lugar. Miren. Le sigue Australia, Estados Unidos, el tercer productor de oro, Rusia, Sudáfrica, y miren, en este conglomerado de 7 países está el Perú. El Perú es el sexto productor de oro en el mundo. Séptimo, Canadá. Miren, hablando de oro, hablemos de otros minerales, ¿ya? Hablemos, por ejemplo, aquí está, miren, de lo que es la plata. Hace un rato dijimos que México es el primer productor de plata en el mundo, ¿sí o no? ¿Y saben quién es el segundo? El Perú. Nosotros somos el segundo país en el mundo, en el mundo, ¿no? Que extrae plata, ¿ya? China en tercer lugar, Australia cuarto, Rusia quinto, Chile en sexto lugar, Bolivia en séptimo lugar. Miren, o sea, hasta aquí nosotros estamos demostrando que respecto de América Latina, ¿no? De respecto del continente americano, específicamente Latinoamérica, el Perú tiene una posición muy importante en cuanto a actividad minera, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de minerales. Minas, profesor, en el Perú hay una gran cantidad, Antamina, Yanacocha, Cerro Verde, etcétera, etcétera, que vamos a aprender la próxima clase. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar básicamente de las características de la minería. Hablemos de cobre, mira. Como dijimos hace un rato, el primer productor de cobre en el mundo, ¿quién es? Chile.
¿no es verdad? Pero le sigue, ¿quién? Perú. Luego está China, tercer productor de cobre, Estados Unidos, cuarto productor, Australia, quinto, Zambia, ¿no? Sexto, Rusia, séptimo lugar, ¿ya? Hablamos respecto de otro mineral, como por ejemplo sería el plomo. Y mira, en esta lista también está el Perú. Fíjate tú que en los 4 listados que hemos visto de oro, plata, cobre, plomo, está nuestro país, ¿no? Y aquí ocupamos el cuarto lugar. El primero en plomo sería, por supuesto, China, seguido de Australia, Estados Unidos, cuarto Perú, como ya lo hemos dicho, quinto México, sexto India, séptimo Rusia, ¿no? Ese es el orden. Miren, ¿ah? Profesora, ¿y hay otros minerales más que el Perú extrae? Sí. Por ejemplo, veamos por aquí, miren, molibdeno, ¿no? China, primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, Chile, tercer lugar, Perú, cuarto lugar, ¿ya? O sea, hasta aquí, miren, Perú está ubicado en los primeros 5 lugares, ¿no es verdad?, de producción minera a nivel mundial, ¿ya? Por eso es muy importante mencionarlo. Por aquí tenemos zinc, por ejemplo, ¿ya? Donde estaría Perú también, miren, en tercer lugar, en zinc, ¿ya? Y por último, hierro. Bueno, aquí no aparecemos nosotros porque no hay muchos yacimientos de hierro en el Perú, ¿no? Pero imagínense ustedes, de los 7 que hemos presentado, en 6 el Perú está presente, ¿no? En las 6 listas, de 7 listas que hemos presentado, el Perú está presente. Entonces, sí o sí, somos un país altamente minero, ¿no? Entonces, en minería vamos bien, ¿no? Pero habría que preguntar qué le falta al Perú, ¿no? Para despegar, porque somos un país desarrollado, pregunto yo, ¿somos un país desarrollado? No. ¿Somos un país en vías de desarrollo? Bueno, nos han contado que sí estamos en vías de desarrollo. Pero algo que ocurrió, chicos, es que con la pandemia, nuestra economía se ha visto muy afectada, ¿no? Bastó, miren, a 1 año y medio de pandemia para que la situación económica del Perú se vuelva bastante, bastante difícil. ¿No es así? ¿Qué es lo que ha ocasionado esta pandemia? Desempleo masivo. Hay más de 3 millones de peruanos, chicos, desempleados en el país. ¿Ya? Imagínense, 3 millones de desempleados en el Perú. Pero, profesor, ahí tenemos minería. ¿Por qué no se emplea a esta población, no? En la minería. Porque la minería, así como se desarrolla en el Perú, hablemos de la minería legal, es una actividad que requiere de mano de obra especificada, especializada, altamente competente. ¿Ya? Además, si hablamos de gran minería, la gran minería requiere de maquinaria sofisticada, de última tecnología. ¿Ya? Y esas maquinarias sofisticadas de última tecnología se manejan de una manera más, digamos, eh, digital, computarizada, y no requiere de mucha mano de obra humana. ¿Ya? Entonces, por eso es que la minería, si bien es cierto, es una actividad importante que puede impulsar el desarrollo industrial, que genera ingresos de divisas muy importantes, no es una actividad que pueda generar muchas fuentes de trabajo para dicho país, ¿ya? Como el caso del nuestro. Veamos otra característica, a ver, ¿cuáles son las características más notorias de la minería? Por ejemplo, yo por aquí he colocado características de la minería en el Perú, ¿no? Dice, todos los recursos mineros son de propiedad del Estado peruano. Bueno, ¿no? Según la Constitución política, los recursos son propiedad del Estado, ¿ya? Pero sucede que el Estado peruano tiene la potestad de negociar, de comercializar dichos productos. Es decir, ¿no? Viene una gran empresa, sea nacional o transnacional, y esta empresa pues recibe de parte del Estado la concesión para poder llevar a cabo la extracción de este mineral. También ocurre que hay muchas empresas aquí en el Perú, empresas extranjeras principalmente, de nacionalidad canadiense, china, entre otras más, que están buscando en el Perú nuevos yacimientos mineros, ¿no? Y cuando ellos dan con esos yacimientos mineros, pues tienen el derecho de explotar ese recurso. Así es como se maneja la minería en nuestro país. Otra característica, dice, el Perú es un país polimetálico, ya lo hemos visto, ¿no? Primeros productores en oro, en plata, en cobre, en zinc, en plomo, ¿no es verdad? Etcétera, ¿no? Y dice, posee una gran diversidad de minerales. Miren, 24 de los minerales más explotados en el planeta. Y eso que nos dice que hasta ahorita, con toda la actividad minera que se ha desarrollado, solo se ha explotado
cerca del 20% del total de minerales que tenemos. O sea, todavía está faltando ¿cuánto explotar? 80%. Pero con ese 20% han afectado grandemente a, digamos, las zonas del interior del país, generando problemas de contaminación de aire, contaminación de suelo, contaminación de ríos, como muchas veces nosotros lo hemos comentado. ¿Ya? Otra característica, perdón, dice, es la principal fuente de ingresos de divisas en nuestro país. Genera el 49% del total de divisas en el Perú. Sí, es una actividad importante, como lo hemos visto, pero si nosotros pudiésemos ligar, conectar a la minería con la industria, definitivamente pues otra podría ser nuestra historia, ¿no? Los principales yacimientos mineros, en este caso los metálicos, los vamos a ubicar, como ya hemos dicho, en la región andina, ¿no? Por ejemplo, si te preguntan a ti, ¿cuáles son los departamentos mineros del Perú? A ver, yo diría, dentro de los departamentos mineros, Arequipa, Huancavelica, Cajamarca, Ancash, ¿no? Puno, a ello le sumamos Moquegua, Tacna, son departamentos mineros, ¿ya? De ellos se extrae cobre, plomo, zinc, etcétera. Cerro de Pasco, por ejemplo, también. ¿Ya? Serían zonas en donde se impulsa fuertemente la actividad minera. Ahí dice, los recursos minero-energéticos, como es el caso del petróleo, del gas, ¿no? Natural que estábamos comentando, principalmente se ubican en la región oriental de nuestro país, es decir, en la selva de nuestro territorio. Profesora, ¿en la costa no han habido minerales? Bueno, aquí en la costa, por ejemplo, tenemos minerales no metálicos. Por ejemplo, tenemos sales, tenemos fosfato. También se ha encontrado por aquí lo que vendría a ser la arenisca, por ejemplo, ¿no? Al igual que ello, petróleo, pero hace buen tiempo atrás, entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, se explotó el petróleo en la zona correspondiente al departamento de Tumbes y Piura. Hoy en día todavía existe, pero en una mínima proporción. Incluso se dice que hay combustible orgánico en lo que es el relieve submarino, en las zonas conocidas con el nombre de los tablazos. ¿Ok? Otra característica importante, ¿no? Dice, es una fuente ocupacional, miren, pues el 1,2% de la población económicamente activa se ubica en esta actividad. Mira, o sea, de todos los trabajadores que tenemos a nivel nacional en el Perú, ya, de toda la población trabajadora de nuestro país, solo el 1,2% trabaja en minería. Y tú dirás, pero es ilógico, profesora. Si usted está diciendo que la actividad minera es la actividad más importante, más grande del Perú, ¿por qué solamente le da trabajo al 1,2% de la población económicamente activa en el Perú? Por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque la minería, pues, en nuestro país, sobre todo la minería legal, ¿ya? Y la minería desarrollada por grandes transnacionales, tiene consigo, para abaratar los costos, por supuesto, en beneficio de ellos, maquinaria sofisticada, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y como ya hemos dicho, pues son 6 los principales minerales que son explotados en nuestro país, ¿no? Ahí tenemos al cobre, al plomo, al oro, ¿no? Al igual que el zinc, a lo que sería pues el hierro también, entre otros, ¿ya? Y es la actividad que capta mayor inversión extranjera. Lógico, ¿no? Cuando los extranjeros vienen a nuestro país, principalmente pues vienen con el propósito de invertir su dinero en lo que es actividad minera, ¿no? Y ellos traen, como les dije, pues una tecnología de punta, de avanzada, para poder llevar a cabo la extracción de esos minerales. Eso siempre y cuando se hable de minería legal. Pero si hablamos de minería ilegal, la cosa es diferente. En la minería ilegal no se respeta absolutamente nada, ¿no? La minería ilegal es la principal responsable de la contaminación de muchos espacios que hay dentro de nuestro país. Muy bien, por aquí chicos tenemos a las principales unidades mineras que hay en nuestro país, ¿no? Fíjense lo que les había comentado hace un rato. Departamentos como Tacna, Arequipa, Cajamarca, Ancash, ¿no? Moquegua y otros más que no hemos mencionado, ¿ya? Se van a ubicar dentro de lo que es la actividad minera, ¿no? Por ejemplo, en Tacna tenemos un yacimiento antiguo llamado Toquepala, que es explotado por una empresa extranjera de origen
anglo, en este caso angloamericano, ya que es la Saudar Perú, que vino hacia los años 60 aproximadamente a nuestro país, ya que, bueno, ¿no? Hoy en día predomina ahí pues el capital americano, ¿no? En Arequipa, perdón, tenemos el yacimiento minero Cerro Verde, explotado por una empresa también de origen americano. En Cusco tenemos el yacimiento minero Tintaya, que también es explotado por una empresa de origen europeo, en este caso de origen extranjero, como es el caso de Australia, ¿no? Que pertenece a Oceanía. En Ica tenemos Marcona, que es un yacimiento de hierro explotado por la compañía Shougang, que es de origen chino. Tenemos a Yanacocha en Cajamarca, que es productor de oro, chicos. Cajamarca es un departamento aurífero. En Cajamarca hay abundante oro, pero Cajamarca es uno de los departamentos, ¿no? Uno de los departamentos que figura como el de mayor pobreza en nuestro país, con mayor tasa de analfabetismo como también de desnutrición. Entonces ahí habría que preguntarnos cómo un departamento que tiene abundante oro tiene población muy pobre, ¿sí o no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, luego lo vamos a comentar, ¿ya? Miren, explotada, bueno, hay un conglomerado, ¿no? Digamos, accionistas, pero predomina ahí el capital americano, ¿ya? Altamira en Ancash, ¿ya? Por una empresa canadiense, Pierina en Ancash, esta de aquí, por ejemplo, también es de oro, que también es explotado por capital americano. Eso solamente es un ejemplo, ¿eh? Tenemos muchas más empresas que son explotadas pues por capital extranjero. ¿Cuáles son las técnicas de extracción, profesora? Bueno, aquí tenemos dos técnicas de extracción. Una que sería el socavón, que es una técnica ancestral muy antigua, que consiste en construir túneles, ¿ya? O galerías ubicadas en las laderas o en las faldas de los cerros o de las montañas, para poder de esa manera tener acceso a los minerales, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Se perfora en este caso, ¿no? Se perfora, se hace túneles a gran profundidad, puede llegar a tener 50, 100 metros de profundidad. Y esta técnica de socavón es muy antigua, vuelvo a repetir, viene de épocas incluso coloniales. Por ejemplo, los españoles explotaban, ¿no? Digamos, en época de auge y apogeo de la minería, de esta manera, pues, el recurso, ¿no? En el caso de tajo abierto, esto es un método un poquito más reciente, ¿ya? Que consiste, miren, en lo siguiente. Dice, no hay necesidad de hacer túneles, como el caso de socavón, ¿no? Aquí los minerales se ubican casi superficialmente y se requiere solo la remoción de las capas superiores, ¿ya? Pero fíjense ustedes el daño que ocasiona, ¿no? A la zona, ¿no? Tienen que cavar, ¿no? Cavar, claro, uno tiene que ir extrayendo desde la parte superficial hacia abajo, ¿no es verdad? Provocando pues unos enormes forados que muchas veces han generado que las poblaciones que se ubican muy cerca tengan que desplazarse a kilómetros de distancia de sus tierras de origen. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, Antamina, Cuajone, Toquepala, Tintaya, Pierina, que se explotan de esa manera. ¿Ya? Y por aquí también tenemos, miren, la técnica aluvional que le vamos a agregar, ¿no? Esta es la más agresiva, diría yo, ¿no? Daña terriblemente al medio ambiente. ¿Ya? Dice, se extrae el oro del cauce de los ríos, alterándose considerablemente en este tipo de explotación, claro, obviamente el medio ambiente o el medio geográfico. Dice, en este caso podemos hablar de los yacimientos que están ubicados en los departamentos de Madre de Dios. Madre de Dios es uno de los departamentos que más sufre por el problema de la minería. Esta es una minería básicamente ilegal. Fíjense ustedes, miren, miren cómo dejan los espacios tras extraer el oro. De aquí se saca oro. Pero ¿qué cantidad, profesora? ¿No? ¿1 kilo, 2 kilos, 3 kilos? Onzas de oro. A veces en una semana o dos puedes obtener unas cuantas onzas que son inferiores a los gramos, ¿no es verdad?, de oro para poder luego ser comercializado. ¿Ya? Y miren ¿no? Todo el daño, ¿no? La afectación que genera al medio ambiente. ¿Ya? Esa es una práctica ilegal en nuestro país. ¿Ya? Y por aquí pues tenemos, ¿no? Una lista de cuáles son los principales yacimientos mineros, ¿no? Que hay en nuestro país, pero esto pues ya nosotros lo vamos a explicar en una clase posterior. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un alto por aquí para explicar algunos aspectos más.